Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy visitaremos dos lugares muy especiales. El primero, la ciudad de Yapeyú, lugar del natalicio de nuestro máximo prócer, el general Don José de San Martín. La misma se ubica en el sudeste de la provincia de Corrientes, a unos 720 kilómetros desde Buenos Aires, yendo por la Ruta Nacional 14 a orillas del río Uruguay. En el portal de ingreso nos recibe la imagen de la Virgen del Carmen en su gruta. Yapeyú fue fundada como una reducción jesuítica en 1627, convirtiéndose en el centro ganadero más importante del Río de la Plata. Destruida por los portugueses en 1817, fue reconstruida y refundada en 1860 con el nombre de San Martín, y desde 1899 pasó a llamarse Yapeyú, que en guaraní significa fruto maduro o tiempo llegado a la madurez. El camino nos lleva al Regimiento de Granaderos a Caballo, sección Yapeyú, en el cual existe un maravilloso museo donde conoceremos un poco más de la historia del gran prócer. El edificio del destacamento se construyó en 1938 junto con las obras del templete de resguardo de los restos de la casa natal de San Martín. Fue sede del Regimiento 27 de Infantería, luego de la Compañía C del Regimiento 5 de Infantería, y desde el 25 de febrero de 1990 es sede del Regimiento de Granaderos, dependiendo directamente de su unidad madre con asiento en Buenos Aires. En este museo, el cual es una muestra de respeto y admiración, encontraremos, entre muchas cosas interesantes de nuestra historia, una cronología de la vida del general, recuerdos, datos, hechos históricos, medallas, condecoraciones y sobre todo el espíritu patriótico que lo marcó durante toda su vida. En la Plaza José Francisco de San Martín podemos ver la iglesia San Martín de Tours, la estatua con el busto del general, el arco trunco erigido en honor de los caídos de Malvinas y placas recordatorias de los héroes locales. También encontramos el museo histórico que guarda los restos de la casa natal del general. Yapeyú es una ciudad muy bella, pequeña en su extensión, pero con rincones muy emotivos e interesantes, que están rodeados de naturaleza y muchísima historia. Bueno, ahora seguimos viaje. El segundo lugar, tan especial como el anterior, está ubicado a unos 1035 kilómetros aproximadamente desde Buenos Aires, viajando por la Ruta Nacional 14 y luego por la Ruta Nacional 12. Estamos hablando de San Ignacio Miní, ubicada en la región sudoeste de la provincia de Misiones, es la más conocida de las reducciones jesuíticas en nuestro país. Fundada en 1696, después fue reubicada varias veces hasta su actual locación debido a los ataques de los bandeirantes que buscaban aborígenes para esclavizarlos. La misma, juntamente con Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto y Santa María la Mayor, son las únicas reducciones que quedaron de las muchas que se emplazaron en nuestro país. Las reducciones tenían como misión evangelizar a los indígenas, aunque a ellos les servía también como refugio contra el sistema de encomiendas y esclavitud que los explotaba. Además, los formaban en artes, música y muchas otras disciplinas. Las misiones, asimismo, proporcionaban mano de obra para la producción agrícola y ganadera que beneficiaba a la corona española y a los misioneros, contribuyendo además a la estabilidad social de las colonias. En el centro de visitantes podemos ver, además de muchas muestras de la cultura indígena y el arte barroco de las construcciones, diversas fotos de los trabajos de restauración y apuntalamiento de la fachada principal,
reconstrucción de algunos de los muros en riesgo de desmoronamiento y recuperación de piezas de ornamento. Dichos trabajos, realizados por el arquitecto Carlos Oneto en las décadas de 1940 y 1950, impulsados por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos de Argentina, fueron imprescindibles para el rescate del patrimonio que el paso del tiempo, las guerras y los sucesivos saqueos deterioraron. También podemos ver planos y maquetas de cómo estaban organizadas las reducciones, teniendo una plaza central, rodeada por la iglesia, la escuela, la huerta, el cementerio, los talleres y las viviendas de los aborígenes. También podemos ver la importancia en el arte de las esculturas, tanto en madera como en piedra. Las reducciones fueron declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984. Ahora seguimos viajando a nuestro próximo destino. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!